¿Qué tienen en común las pozas de marea de la costa de California y la selva amazónica en Sudamérica? A pesar de las diferentes magnitudes en tamaños que hay entre ellas, ambas son ejemplos de ecosistemas. ¿Y qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven y las relaciones que establecen entre ellos. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta y todos están conformados por factores bióticos o biocenosis que vendrían a ser todos aquellos elementos que poseen vida, es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo la flora y la fauna. Y por otro lado tenemos a los factores abióticos o biotipo, que vendrían a ser aquellos factores sin vida que forman parte de un ecosistema, como por ejemplo las condiciones climáticas, el relieve, las variaciones del pH, la presencia de luz solar, entre otros. Estos factores en conjunto establecen relaciones, más conocidas como cadenas tróficas o alimenticias, que son representaciones sencillas de las relaciones alimentarias que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado. Se dice que hay una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por el otro. Dentro de las cadenas alimentarias existen distintos niveles tróficos, que se basan en la posición que ocupa un organismo en el flujo de materia y energía. Tenemos los productores, que son organismos autótrofos, es decir, que son capaces de producir materia orgánica, su propio alimento, a partir de materia inorgánica, por medio de la fotosíntesis o quimiosíntesis. Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de las cadenas alimentarias. En este grupo está representado por las plantas, las algas y fitoplancton y algunas bacterias. Consumidores. Son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos según el organismo que constituye su alimento. Los consumidores primarios, que son aquellos organismos herbívoros, es decir, que se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios, que por su parte son carnívoros y se alimentan de consumidores primarios. Y finalmente los consumidores terciarios y cuaternarios, que se alimentan de consumidores secundarios y terciarios respectivamente. Descomponedores. Son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, obtienen la materia y energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos. Si bien no se suele representar en las cadenas tróficas, son fundamentalmente la naturaleza, ya que permiten el reciclaje de nutrientes. Por eso, aquí radica la importancia de su representación. Entre estos organismos tenemos los hongos, las lombrices y algunas bacterias que reciclan la materia orgánica. Para comprender mejor las relaciones tróficas, veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. En el mar, el fitoplancton es un vegetal que sirve de alimento para los krills, que son comidos por la sardina. Esta sirve de alimento de predadores como la barracuda. Estas, al morir, son descompuestas por hongos y bacterias. Ejemplo número 2. Las plantas son parasitadas por orugas, que sirven de alimento a diversos pájaros pequeños. A su vez son depredados por perros, que cuando mueren son consumidos por halcones, cuyos cuerpos serán descompuestos por bacterias y hongos al morir. Ejemplo número 3. Los insectos, como los gusanos, comen hojas de plantas. Los sapos insectívoros se los comen a ellos y las serpientes a los sapos. Y por último, dichas serpientes cuando mueran serán descompuestas por hongos y bacterias. Ejemplo número 4. El pasto que nutre a las ovejas, víctimas predilectas de jaguares y pumas, quienes al morir son descompuestos por halcones, para cuando estos mueran sean descompuestos por bacterias y hongos, nutriendo de nuevo así al pasto. Ejemplo número 5. Muchos insectos como las abejas subsisten a base del néctar floral y son presa de arañas. A su vez, estas alimentan a pájaros pequeños y estos son víctimas de felinos como el gato montés, quien al morir sus restos sirven de alimento a hongos y bacterias. Ejemplo número 6. Las mariposas se alimentan del néctar floral y son alimento para insectos depredadores como la mantis religiosa, pero esta también sirve de alimento para los murciélagos, quienes son depredados finalmente por las zarigüeyas y tras su muerte hongos y bacterias se encargarán por la descomposición. Como pudimos ver, hay un sinfín de relaciones tróficas dentro de un ecosistema, el cual, así como los seres vivos, crece, cambia y se desarrolla. Es por eso que quizá alguna vez te hayas preguntado, ¿cómo es posible que zonas volcánicas como Hawái estén llenas de vida? ¿O cuánto tiempo tarda un bosque en recuperarse tras un incendio? Es muy probable que eso no se diera de la noche a la mañana.
A los ecólogos les interesa mucho comprender cómo se forman las comunidades y cómo cambian con el tiempo. Al estudiar estos sitios a lo largo del tiempo, los ecólogos han visto los cambios graduales que suceden en las comunidades ecológicas. Esta serie de cambios se conoce como sucesión ecológica. En otras palabras, una sucesión ecológica es una serie de cambios progresivos en las especies que componen una comunidad a lo largo del tiempo. Durante la sucesión ecológica, evoluciona el nivel de complejidad de los ecosistemas y se van transformando en ecosistemas complejos, donde existen más interacciones y una mayor riqueza y diversidad de seres vivos. El ecosistema formado al final de la sucesión se denomina clímax o comunidad climática y permanece durante muchos años estable y está bien desarrollado. Dependiendo del punto de partida de la comunidad ecológica, los ecólogos diferencian dos tipos de sucesión ecológica. Sucesión primaria, que es aquella que se desarrolla en un biotipo virgen, es decir, una zona carente de una comunidad preexistente, como ocurre en las dunas, nuevas islas volcánicas, retroceso de glaciares, etc. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la roca viva, recién expuesta, o los terrenos baldíos recién formados pueden ser colonizados por formas vegetales como musgos o plantas de poco tamaño, conocidas como especies pioneras. Estas especies se benefician de la descomposición de la roca por parte de la erosión y el meteorismo, sirviendo de primer eslabón a futuras especies que aprovecharán el nuevo hábitat, reemplazando a las pioneras a medida que más y más capas de vida se añaden, formando un ecosistema nuevo. Otro ejemplo son las dunas del lago Michigan. Tras finalizar la última glaciación, los glaciares que cubrían los grandes lagos se fueron retirando y dejaron al descubierto grandes dunas. Estas dunas son grandes formaciones de arena que se acumulan en las orillas de los lagos. Con el paso de los años se han ido sucediendo las especies vegetales. En primer lugar, se establecieron especies tolerantes a la sequía, que además permitieron la fijación de las dunas. Después de 20 años aparecieron arbustos como el cerezo de las arenas, sauces y chopos. Luego de 50 o 100 años comenzaron a crecer rápidamente los pinares, que finalmente se reemplazaron por los robledales, pudiendo mantenerse durante milenios. Otro ejemplo de este tipo de sucesión es la formación de las Islas Canarias, que se han formado por la acción constructiva de la actividad volcánica en el océano, cuando el magma, procedente del interior de la Tierra, asciende a través de grietas o fracturas de la corteza oceánica y se va acumulando en el fondo oceánico hasta emerger sobre el nivel de la superficie del mar. En estas islas se encuentra el famoso drago milenario de Icod, de los vinos. Es uno de los principales atractivos y en él se puede ver a un tipo de árbol que es denominado los dragos. La sucesión secundaria. La sucesión secundaria se distingue de la primaria en que es fruto de cambios violentos en las condiciones de un ecosistema existente, es decir, de interrupciones importantes como los incendios, inundaciones, enfermedades masivas, entre otros. En estos casos la sucesión es reiniciada, pero ya no de cero como en los biotipos vírgenes, sino dando pie a especies más especializadas, o sea, a especies adaptadas a las modificaciones del entorno. Un ejemplo clásico de sucesión secundaria es el de los campos de cultivo abandonados. En muchos de estos campos que no están excesivamente degradados, las primeras especies en aparecer son hierbas anuales, con una gran capacidad de dispersión y un crecimiento muy rápido. Posteriormente, se desarrolla una secuencia de especies herbáceas perennes, arbustos y árboles. Estas especies crecen con mayor lentitud y suelen tener menos eficacia fotosintética. Sin embargo, las plantas tardías de la sucesión suelen ser más tolerantes a la sombra y requieren niveles más bajos de nutrientes para sobrevivir. Otro ejemplo son los bosques que sufrieron incendios forestales como los de California, en el cual más de 800.000 especies sufrieron graves daños. La recuperación forestal al incendio implica el regreso de especies de árboles, arbustos y pastos como los que había antes del incendio, pero este pasaje puede regenerar sin volver necesariamente a su composición anterior, de árboles. Además, las especies regeneradas pueden presentar diferentes características de las que tenían antes, como el color, forma, entre otros. Un último ejemplo de sucesión secundaria vendrían a ser algunos campos de la Amazonía peruana, que poco a poco han logrado recuperarse de la tala excesiva e ilegal de los árboles. Estos bosques fueron víctimas de innumerables pérdidas de especies, y no solo de flora, sino también de fauna. El proceso de recuperación es lento y puede tardar décadas, pero una vez que se recupera, las especies se adaptarán a las condiciones existentes.
Así como los ecosistemas sufren cambios y modificaciones, la densidad de las poblaciones de animales también sufre cambios, conocidos como fluctuaciones, las cuales describen oscilaciones cíclicas en el número de individuos, dependiendo de variaciones estacionales de clima, disponibilidad de nutrientes, entre otros factores, que son resultado de controles intrínsecos del tamaño poblacional, denotando así una condición de equilibrio dinámico de la población. En las fluctuaciones podemos distinguir dos tipos de curvas de crecimiento: las curvas en forma de S, que muestran las poblaciones que alcanzaron la capacidad de carga o de sostenimiento en ecosistemas equilibrados, y las curvas en forma de J, que representan las poblaciones con adaptación y reproducción rápida en ecosistemas variables. Tenemos dos tipos de fluctuaciones: las regulares, donde las poblaciones son reguladas por mecanismos de competencia, enfermedades, aumento de depredadores, etc. En una población donde hay competencia, o bien cuando abunda la presa ya hay poca resistencia para el depredador, haciendo que este último aumente. Esto provoca la disminución de la presa, que a su vez hace aumentar la resistencia ambiental hacia el depredador, como resultado de su número desciende. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. El zorro es un animal carnívoro y el conejo un animal herbívoro, y en este caso sería la presa. Las poblaciones de ambos dependen una de la otra, pero ¿qué sucedería si un día los zorros se comen todos los conejos? Pues en el futuro estos se quedarían sin comida y podrían llegar a morirse de hambre. Además, se sabe que los conejos también tratan de evitar ser presa de los zorros. Es por eso que son muy rápidos y pueden huir del peligro. Por otro lado, la población de conejos aumentaría en ausencia de zorros, o disminuiría si la población de zorros fuese grande. También, la población de estos disminuiría en ausencia de conejos o aumentaría si es que haya abundantes presas como alimento. Aquí vemos un factor limitante que es la depredación, lo que hace que ambas poblaciones se regulen. Y en la gráfica estaríamos evidenciando la capacidad de carga. Ejemplo número 2. Tenemos a los alces, que si su población aumenta, la de lobos también, ya que tendrían más alimento. Por otro lado, si la población de lobos aumenta, la de los alces disminuye, lo que conllevaría la disminución de la población de lobos. Para esto, es necesario que haya un equilibrio entre ambas especies, estableciéndose así la capacidad de carga tal y como nos muestra en el gráfico. Ejemplo número 3. La abundancia de pasto es regulada por la presencia de ovejas, quienes aprovechan este recurso para poder alimentarse. De esta manera se establece la capacidad de carga o regulación en ambas especies, y lo evidenciamos en el gráfico mostrado. Ahora veamos las fluctuaciones irregulares, que sucede con especies oportunistas o pioneras como hierbas de terrenos, baldíos, algas, mareas rojas o plagas. A continuación, algunos ejemplos. La plaga de los pulgones, que ataca a la planta de la papaya, lo que hace que impida su crecimiento y su población se disminuya o estanque. Ejemplo número 2. La presencia de hierba mala en los cultivos. Un cultivo de maíz podría verse perjudicado con la presencia de cardos en su terreno, lo que dificultará su crecimiento y desarrollo de población. Finalmente, un último ejemplo tendríamos a la llamada marea roja, que es un fenómeno que se produce cuando se concentra un número extraordinario de algas en el mar. Estas producen toxinas que envenenan a peces, mariscos y mamíferos. La ingestión de mariscos o peces contaminados pueden llegar a provocar la muerte inclusive de los seres humanos. La marea roja, que actualmente está afectando el sur de Chile, es la más grande en su historia y temen que sus efectos puedan extenderse hacia el norte.